¿Cuándo surgió la humanidad tal y como la conocemos? La ciencia nos cuenta que la vida comenzó en el caldo primigenio, cuando la madre tierra estaba en su infancia. Varias generaciones de científicos han enseñado que hace millones de años los rayos golpearon charcos de sustancias químicas de origen natural y que esto produjo de alguna manera las primeras formas de vida, las cuales se reprodujeron después. A través de los misteriosos matices de una disciplina aún joven llamada evolución, estos organismos primitivos y simples supuestamente se desarrollaron, volviéndose cada vez más complejos a través de los eones, con innumerables formas de vida que se extinguieron en el camino hasta que aparecieron los humanos modernos. Sin embargo, los discípulos de este evangelio impío se sienten terriblemente avergonzados cuando se les pregunta por qué, si este monumental acto de creación comenzó con algo tan humilde como un rayo y charcos de barro, no pueden duplicarlo en sus laboratorios de última generación. No podemos continuar en la ignorancia. Tal vez haya llegado el momento de buscar una respuesta en otra parte. Bienvenidos a la raza olvidada. La Biblia naturalmente tiene una visión diferente de las cosas. En Génesis capítulo 1 versículo 1 se cuenta cómo Dios creó los cielos y la tierra, pero no se menciona la creación de la raza humana tal como la conocemos hoy hasta el capítulo 2 versículo 7. Y aquí está la cuestión clave. Si la ciencia ortodoxa ni siquiera puede aclarar la creación y proliferación de la vida, ¿cómo puede estar segura de que el Homo sapiens es la única forma de vida sensible que ha albergado este planeta? Si utilizamos la Biblia como plantilla, ¿cuánto tiempo puede haber transcurrido entre Génesis 1:1 y Génesis 2:7? ¿Y qué criaturas con conciencia propia pueden haber florecido en este periodo? Aunque existen artefactos que indican la existencia de civilizaciones prehistóricas tecnológicamente avanzadas, los paleontólogos, por tanto apenados, les llaman erráticas. Discutir la probabilidad de tales culturas antediluvianas no es el tema de este vídeo. Lo que se va a discutir aquí es lo que puede haber ocurrido con ellas. Podemos encontrar ciertos indicios desde la antigüedad, pero antes me gustaría que echáramos un vistazo a un pasado más reciente. Cuando el bloque del Este se derrumbó en 1991, el mundo entero respiró aliviado. La amenaza de décadas de una guerra nuclear global parecía haber pasado. Pero, ¿y si la rivalidad este-oeste no hubiera terminado de esta forma? ¿Y si hubiera terminado con un estallido nuclear? Y ahora yo me pregunto, ¿somos la primera civilización que ha presenciado explosiones nucleares? Teniendo en cuenta el potencial destructivo de los arsenales atómicos producidos y almacenados por las superpotencias, nuestro mundo bien podría haber sido reducido a carbón irradiado por una guerra termonuclear si Estados Unidos y la Unión Soviética hubieran decidido resolver sus diferencias de esta manera. La raza humana podría haber sido fácilmente aniquilada y la madre tierra dejada en un estado demasiado radiactivo para soportar formas de vida superiores durante al menos decenas de miles de años. ¿Podría haber ocurrido antes? Las señales no son tan difíciles de leer para quienes están dispuestos a interpretarlas como lo que parecen ser. Examinemos ciertas pistas físicas del pasado y del presente. Tectitas no es una palabra con la que mucha gente esté familiarizada. Es un término científico y describe uno de esos elementos erráticos que atormentan las actitudes predominantes de la ciencia oficial. Las tectitas no son muy conocidas fuera del ámbito científico, pero son muy anteriores a la ciencia actual. Cuando la arena se sobrecalienta, los granos individuales se funden en vidrio. Este proceso se llama vitrificación.
Cuando la primera bomba atómica fue detonada en el desierto de Nuevo México en 1945, su calor fundió la arena del desierto en millones de pequeños fragmentos vidriosos. Algunos de los científicos que examinaron estos restos nucleares se quedaron atónitos al encontrarlos familiares. Su aspecto era idéntico al de las desconcertantes tectitas que durante siglos se han encontrado en todo el mundo. Las zonas terrestres de la vasta región que se extiende desde Tasmania hasta el norte de Filipinas, pasando por las Indias Orientales y el este de África, están plagadas de tectitas. El análisis de estos objetos revela que tienen aproximadamente 700.000 años de antigüedad. Aunque durante mucho tiempo se supuso que eran meteoritos, se planteó la cuestión de por qué, si eran de origen extraterrestre, no había caído ninguno en los últimos tiempos. ¿Por qué cayeron sobre una zona tan inmensa hace 700 milenios y luego dejaron de hacerlo para siempre? Además, casi todos los meteoritos están compuestos de hierro o piedra, no de vidrio. La prueba atómica de 1945 en Nuevo México puede proporcionar una pista. Teniendo en cuenta la falta de cualquier otra explicación plausible, podría ser que las tectitas que cubren gran parte de la cuenca del Pacífico y el este de África fueran lanzadas al aire por explosiones nucleares y luego lloviesen sobre esta enorme zona. En otras partes del mundo hay pruebas similares. Parece que el hecho de que Oriente Medio sea un polvorín no es nada nuevo. Todo el desierto entre Damasco y Bagdad está plagado de rocas carbonizadas y ennegrecidas por el calor. Literalmente miles de kilómetros cuadrados de Mesopotamia deben haber estado sometidos en algún momento a un tremendo calor, y esta no es una región volcánica. Se han encontrado piedras de este tipo en Australia, Francia, India, Sudáfrica y Chile. Están compuestas principalmente de aluminio y berilio. Y los análisis muestran que han estado expuestas no solo a un calor extremo, sino también a potentes dosis de radiactividad. Otras zonas no volcánicas parecen haber sufrido el mismo destino. Al norte de Beirut, en Líbano, se encuentra la antigua ciudad de Baalbek. En ruinas desde los tiempos bíblicos, este área estaba dedicada al culto del dios del sol Baal. Los arqueólogos han desenterrado tectitas en Baalbek, y muchas de las enormes plataformas de piedra que durante mucho tiempo se supuso que estaban relacionadas de algún modo con el culto a Baal, construidas por los antiguos habitantes de la ciudad, están totalmente vitrificadas. Esto plantea la cuestión de si la población de Baalbek fue aniquilada por la guerra atómica y las plataformas de piedra se vitrificaron por ello. O tal vez se utilizaron las propias piedras como plataformas de lanzamiento de misiles portadores de bombas nucleares. La explicación habitual de la fusión parcial de estas estructuras rocosas es que fueron alcanzadas por un rayo. El problema es que, para que esto ocurra, tendrían que caer muchos rayos en el mismo lugar. Los relámpagos son un acontecimiento raro en el árido Oriente Medio, y si esta fuera la respuesta, uno pensaría que estaríamos familiarizados ya con el proceso. ¿Por qué nos sigue ocurriendo entonces? Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que los casos de vitrificación se han dado en todo el mundo. Vastas zonas del desierto de Gobi en Mongolia están vitrificadas. Esparcidas por el norte de Europa y las islas británicas, hay fortalezas y torres de piedra tan antiguas que ni siquiera hay leyendas que las expliquen. Muchas de estas estructuras están vitrificadas. En las afueras de Cuzco, en Perú, hay una ladera vitrificada que cubre 18.000 yardas cuadradas, unos 15.000 metros cuadrados.
La epopeya india Mahabharata data de hace más de 3000 años y describe una escena de batalla en la que un misil abrasador fue disparado en medio de un ejército y produjo un resplandor de fuego sin humo que inmoló instantáneamente carros, hombres, elefantes, bosques y provocó la ebullición de los ríos. El pasaje en cuestión es francamente aleccionador. Fue como si los elementos se hubieran desatado. El sol giraba. Ardiendo por el calor incandescente del arma, el mundo entero se tambaleó. Los elefantes se incendiaron por el calor y corrieron de un lado a otro en un frenesí para buscar protección de la terrible violencia. El agua hervía, los animales morían, el enemigo era acribillado y la furia de las llamas hacía que los árboles se derrumbasen en filas como en un incendio forestal. Los elefantes emitieron un temible estruendo y se hundieron muertos en el suelo en una vasta zona. Los caballos y los carros de guerra quedaron calcinados y la escena parecía las consecuencias de una conflagración. Miles de carros fueron destruidos y luego un profundo silencio descendió sobre el mar. Los vientos comenzaron a soplar y la tierra se iluminó. Era un espectáculo terrible de ver. Los cadáveres de los caídos estaban mutilados por el terrible calor, de modo que ya no parecían ni siquiera seres humanos. Nunca antes habíamos visto un arma tan espantosa y nunca antes habíamos oído hablar de un arma así. No hay forma de saber cuánto tiempo antes de que se escribiera el Mahabharata tuvo lugar este incidente, pero la verdadera cuestión es cómo pudieron los antiguos saber describir perfectamente una explosión atómica si no la habían presenciado realmente. Si hubo testigos que describieron más tarde estos acontecimientos, parece que fueron muy afortunados de haber sobrevivido a la gran quema. Es probable que la razón de la escasez de relatos sobre cómo se produjo la vitrificación sea porque pocos sobrevivieron para contarlo. Muchas ruinas preincaicas de Sudamérica están vitrificadas. El destino de las civilizaciones que construyeron ruinas tan impresionantes como Sacsayhuamán y Tiahuanaco ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Podrían haber sido exterminados por un holocausto termonuclear que fundió parcialmente sus enormes ciudades de piedra, proporcionando así a los investigadores mucho más tarde una única pista sobre el destino de estas culturas primordiales. Tales hallazgos se producen en otros lugares del Nuevo Mundo también. Están las ruinas de una ciudad prehistórica en el Valle de la Muerte, en California. Se trata de las mismas rocas y arenas vitrificadas, y la tecnología actual solo podría producir ese calor mediante el uso de armas atómicas o rayos láser. En los alrededores de este sitio incinerado no crece la hierba. En general parece que alguien con una tecnología extremadamente avanzada arrasó gran parte de la superficie de la Tierra hace mucho, mucho tiempo. Volviendo a la India primitiva, encontramos pruebas de que esta guerra fue tanto aérea como terrestre. Otro clásico indio de hace milenios relata cómo 3 ciudades flotantes fueron destruidas por lo que suena inquietantemente a misiles nucleares. Conocido como el Drona Parva, contiene este inquietante pasaje. Antiguamente los valientes asuras tenían en el cielo 3 ciudades. Cada una de estas ciudades era excelente y muy grande. Una era de hierro, otra de plata y la tercera de oro. La ciudad de oro pertenecía a Kamaloska, la de plata a Tarakatska y la tercera de hierro tenía como señor a Vidyumalin. Sin embargo, cuando las 3 ciudades se juntaron en el firmamento, el señor Mahadeva las atravesó con esa terrible vara suya formada por 3 nudos. Los Danavas fueron incapaces de contemplar aquella destrucción inspirada en el fuego del Yuga y compuesto por Vishu y Soma. La exploración de la India revela pistas que apoyan estos relatos primordiales.
Un explorador británico del siglo XIX llamado de Camp viajaba por la región comprendida entre el río Ganges y la zona montañosa de Rajmahal, cuando se encontró con unas ruinas de piedra que describió como fundidas hasta el punto de estarlo como trozos de estaño calentados por una corriente de acero fundido. Otro inglés llamado J. Humble encontró al sur de Rajmahal unas antiguas ruinas de piedra vitrificada que parecían haber sido un patio interior. No había señales de ningún edificio que pudiera haber cubierto el patio. Si alguna vez hubo uno, aparentemente se quemó por completo. Durante una expedición de caza en el siglo XIX en las profundidades de un bosque indio, el deportista y explorador británico H.J. Hamilton tropezó con un antiguo edificio que había sido expuesto a tal calor que sus paredes estaban cristalizadas. La curiosidad le llevó a sufrir el susto de su vida cuando entró en la estructura. De repente, el suelo cedió bajo mis pies con un curioso ruido. Me puse en un lugar seguro y luego ensanché el agujero que había aparecido con la culata de mi rifle y bajé por él. Me encontraba en un pasillo largo y estrecho. Al fondo vi una especie de mesa y una silla hechas del mismo cristal que las paredes. Una extraña forma estaba agachada en el asiento, con rasgos vagamente humanos. Mirándola de cerca pensé que podría ser una estatua dañada por el paso del tiempo. Pero entonces eché un vistazo a algo que me llenó de horror. Bajo el cristal que cubría la estatua se veía claramente un esqueleto. Con el hallazgo de edificios, muebles e incluso cuerpos humanos vitrificados, las descripciones encontradas en Mahabharata y el Droma Parva suenan cada vez más plausibles y preocupantes. Otro antiguo escrito indio llamado Mausala Parva describe cómo todo un ejército fue diezmado por un gigantesco mensajero de la muerte, que envenenó las reservas de alimentos, volvió blancos a los pájaros y provocó la caída del pelo y las uñas de los supervivientes. Compara la detonación con 10.000 soles. Los que sobrevivieron a la explosión inicial parecen haber sabido qué hacer para sobrevivir, como indica lo siguiente. Para escapar de este fuego, los soldados se arrojaron a los arroyos para lavarse a sí mismos y a todo su equipo. Aunque la India parece haber sido el centro de este hipotético holocausto termonuclear prehistórico, o tal vez es solo que sobrevivieron más relatos escritos de la India, las pistas de su destrucción son mundiales. Además, ¿quién puede decir si todos estos indicios datan de la misma época? El Armagedón puede haber ocurrido ya, y más de una vez. ¿Se exterminaron las civilizaciones anteriores? Tenemos las leyendas de las sociedades perdidas de la Atlántida, Mu y Lemuria. Podrían haberse aniquilado a sí mismas, haberse aniquilado entre ellas o haber sido aniquiladas por fuerzas externas, quizás extraterrestres, hace tanto tiempo que no solo tenemos la inconfundible evidencia de su existencia y paso, sino que además la contaminación radiactiva de su guerra global ha tenido tiempo de disiparse por el planeta. El dogma científico dice que estas suposiciones son ridículas, que ninguna civilización global y avanzada podría habernos precedido. Sin embargo, estos mismos científicos ni siquiera pueden decirnos de una forma convincente de dónde venimos, por qué envejecemos o incluso por qué dormimos. Según las leyes convencionales de la física, los abejorros con sus pequeñas alas no deberían poder volar, pero lo hacen. Quizás haya llegado el momento de golpear el pedestal que hay debajo del gran Dios ciencia. ¿Quién sabe lo que podríamos aprender? Tal vez descubriríamos cómo sobrevivir a nuestra propia tecnología potencialmente letal. Bueno amigos,
Confiando en que os haya gustado este vídeo, no olvidéis de darle un me gusta y suscribiros los que todavía no lo hayáis hecho, activando al mismo tiempo la campanita para no perderos los próximos vídeos del canal. Hasta pronto.